Cada moment tràgic de la humanitat té la seva versió humorística. Durant el setge de Barcelona de 1613 a 1614, el sentit de l'humor no va desaparèixer entre els assetjats, malgrat les dificultats de tota mena que van patir. Inglesos han faltat, portuguesos han firmat, holandesos firmaran i a la fi no es penjaran. L'humor ha estat una forma d'evasió en moments de guerra, dictadura o conflicte, però sobretot una forma de subversió. Per això el poder no democràtic ha perseguit i castigat tan sovint els humoristes. Al Bor Centre Cultural, humoristes de diversos països ens explicaran com practiquen l'humor en temps difícils. Hola, bona nit. Bienvenidos a la tercera conferència de Born Humor, del cicle Born Humor, humor en temps difícils, avui dedicat a parlar de, com veieu, humor i presó sota Pinochet. Podem dedicar la propera hora o horeta llarga a parlar de com era fer humor sota una dictadura tan dura com la del general Augusto Pinochet. Aquí a Catalunya i a Espanya, Pinochet, a veure si m'explico, Pinochet venia a ser com Nelson Mandela. Vull dir que tots dos eren un mite. Nelson Mandela era un mite de la bondat política, de com una bona persona pot arribar a moure i transformar tot un poble, i Pinochet era l'altra versió, era un mite de la perversitat. Jo crec que els que tenim una edat ja teníem ús de raó quan Pinochet estava en plena forma, no anava amb cadira de rodes, d'alguna manera pensàvem que dins d'aquell personatge hi havia una mica reencarnada l'ànima del general Franco. Pinochet era com una mena de continuació de Franco por otros medios, que deia aquell. I per això tots estàvem enamorats de Xile, tots cantàvem Víctor Jara i ens extasiàvem amb la cantata Santa María de Iquique de Quilapayún i El pueblo unido jamás será vencido i teníem Pablo Neruda en un pedestal perquè teníem una certa proximitat amb Xile. Per això a mi em fa molta il·lusió tenir avui a dues persones que van patir durament aquella dictadura amb carn pròpia, el periodista Sergio Marras, exsubdirector de la revista APSI, una revista d'oposició al règim pinochetista, i Guillo, que era el dibuixant de la revista. Ells ens explicaran com va ser que van cometre el greu delicte de fer una caricatura de Pinochet i com ho van pagar bastant durament. Sergio fins i tot amb la presó. Que Guillo va fer el dibuix i Sergio va anar a la presó i Guillo deia, bueno, és que ens vam repartir la feina una mica. Doncs bé, ja sense més preàmbuls us deixo i espero que disfruteu de la conferència. Pinochet regenta Chile entre septiembre del 73 y marzo de 1990. Son 17 años. 17 años que los vivimos en estado de excepción. Estado de sitio, 6 años. Estado de emergencia, 11 años, todo el resto del periodo. Toque de queda, ustedes no han vivido toque de queda, o algunos sí, ¿no? Creo que no, de los que están aquí no debe haberlo vivido ninguno. 14 años de toque de queda, en que las fiestas ya de todos se hacían de toque a toque, ¿no? Fue el comienzo del humor, ¿no? Hacer fiestas que comenzaban cuando caía el toque de queda, que varió en distintas horas, desde, qué sé yo, las 10 de la noche, a la 1 de la mañana, hasta las 6 de la mañana, que recién se podía salir a la calle. Lo legal, ¿qué era lo legal que podía hacer el gobierno? Arrestar sin explicaciones, restringir el derecho de reunión, anular la libertad de expresión, prohibir el ingreso al país, expulsar fuera de las fronteras nacionales, desterrar a cualquier población aislada del país. Esto, en ese momento, bajo el estado de sitio, no había ningún recurso posible, los tribunales de justicia no funcionaban para estas cosas, ¿no? Por lo tanto, cualquier forma de recurrir era ante las mismas autoridades. ¿Qué era lo ilegal? Que también se hacía más que lo legal. Secuestrar, hacer desaparecer y asesinar a muchísima gente. Fueron más de 3.500 personas desaparecidas y no me acuerdo exactamente los asesinados en este momento. Bueno,
este era el marco donde hay que empezar a hacer humor político. Esto fue lo primero que yo escribí, era un diario en negativo, con fotos en negativo, que se suponía que era se suponía que estas hojas escapaban de las prensas de los diarios, de los diarios normales, de los diarios en positivo. Les quiero leer qué tipo de noticias había. Ahora está saliendo en los periódicos en todas partes que los diarios blancos, por llamarlos de alguna manera, describían cómo se mataba a la gente entre sí, fuera de Chile. Cosas que eran absolutamente mentiras, ¿no? Y eran las ejecuciones del régimen que las hacían aparecer como que fueran enfrentamientos entre ellos. Entonces nosotros, ¿qué hicimos? Por ejemplo, yendo a esta que está aquí, poníamos casi como una acción de arte, ¿no? Zafacoca en restaurante céntrico. Ex compañeros de curso se ametrallan entre sí. Ex alumnos de un colegio local se ametrallaron entre sí declarándose una guerra a muerte, según afirmaron los líderes de las diferentes facciones conformadas. Testigos presenciales dijeron que en ese exacto momento 3 se levantaron y rasgaron vestiduras, 5 hicieron el saludo fascista, 4 se persignaron, 2 se abrieron la boca, 5 levantaron sus puños apretados y 1 bostezó. Súbitamente 25 de un lado y 25 del otro se enfrentaron en un duelo de armas de fuego. Ante esta circunstancia el orador gritó: redención, redención, conversemos. Pero las balas de las .30 mataron a un cura y 2 abogados, hubo 40 heridos, entre los que se contaban varios economistas, ingenieros, abogados y simples administrativos. Entre los ilesos estuvo el propio orador, un pintor, un escultor, un hermano de la caridad y 4 policías secretos. Este tipo de noticias, que eran noticias un poco herméticas, ¿no? Que no eran, que en el fondo trataban de parodiar lo que salía en los diarios blancos, trataban de dar cuenta también qué pasaba con los periodistas. Máquina de escribir se detiene para siempre. Sus mecanismos se detuvieron, corrompidos por la historia de sus fierros. Intuitivos esperaron controlar sus explosiones, interpretar la mecánica, desplazar la batalla interminable. Todo fue evidentemente inútil. Se interpusieron recursos de amparo, pero fue irremediable el desperfecto. Ir a este tipo de noticias herméticas funcionaba muy bien entre la gente, ¿no? Cosas que a ustedes les pueden parecer a lo mejor un poco esotéricas. La gente se las repartía porque querían decir de alguna manera algo. Esto duró una vez, se pudo exponer como una exposición de fotografías, y aquí vino el camino duro, que fue llevar este tipo de cosas a un lenguaje que entendiera todo el mundo, que fuera mucho más directo, y aquí ya inventamos en la revista algo que se llamó El Resumidero, ¿no? Que era básicamente un lugar donde, un poco parafraseando un poeta que ganó el Cervantes en el 2012 acá, Nicanor Parra, que tenía una revista que se llamaba El Quebrantahuesos, en que cortaba imágenes y recortes de los periódicos y los pegaba de manera al azar. Bueno, nosotros dejamos el azar afuera y las fuimos pegando de manera que tuvieran algún sentido. Eran, en el fondo, recortes que huían de los sensores, ¿no? De las tijeras de los sensores, y se pegaban de una manera especial haciendo un sentido nuevo. Por ejemplo, crean nuevo anticonceptivo para enfrentar la amenaza marxista. Las universidades estaban intervenidas y algunas tenían almirantes como rectores delegados de los militares, ¿no? Entonces, rector delegado embistió a buque pesquero. Propaganda subversiva arrolló a carabinero. Presidente sobrevoló vestido de emperador, 18 muertos y 94 heridos. Afectaba su cerebro, se restablece chileno operado a melocotón. Acuérdense lo del melocotón porque después se los voy a explicar. Macaco avasallador demuele interiormente la Constitución, ¿no? La Constitución política, por supuesto. Estos fueron los primeros intentos que pasaban un poco desapercibidos y la gente los fotocopiaba y se los repartía. Bueno, nosotros, nadie nos ponía publicidad, a pesar de que vendíamos mucho más que todo el mundo, pero nosotros
teníamos una cierta vocación masiva y necesitábamos publicidad, por lo menos aparentar que teníamos publicidad, ¿no? Entonces empezamos a recortar publicidades exóticas de revistas extranjeras. Esta es de una revista que se llama Jeune Afrique, ¿no? Y empezamos a colocarle en la cuarta etapa, como que era publicidad muy importante que nos colocaban de fuera. Por supuesto que el gobierno ordenó hacer una investigación y el periódico oficialista, el Mercurio, y a través de su periódico vespertino, La Segunda, hizo todo un informe de cómo nosotros nos financiaban los dictadores africanos, ¿no? Bueno, nos prohíben dar noticias sobre Chile, ¿no? Ese fue el primer castigo, así imagínense, o sea, un medio de información que no pudiera dar noticias sobre Chile. ¿Qué hicimos? Aquí empieza ya la defensa nuestra. ¿Quién está allí? Un antiguo senador de la democracia cristiana, democrático, un personaje muy importante, Bernardo Leighton, que sufre un atentado en Roma, y como es en Roma, dijimos nosotros, noticia internacional, ¿no? Y empezamos a dar todas esas noticias, el atentado a Orlando Letelier, todo lo que sucedía afuera en torno a Chile, incluso reproducíamos cosas que publicaban las revistas extranjeras sobre Chile, las poníamos como internacional. Otra manera que tuvimos, y aquí viene el misterio del melocotón, que sale ahí, buscar instrumentos que nos permitieran hablar de los temas sin que fuera información nacional. El melocotón, se lo resumo brevemente, era una finca que compra Pinochet, que la compra con dinero público y se la deja para él, la pone a su nombre. Está en un lugar de Santiago, cerca de Santiago, que se llama el Melocotón, por eso el misterio del melocotón. ¿Qué hicimos nosotros para poder informar? Hicimos un juego que sea una especie de Monopoly, ¿no? En que abajo hay un melocotón. En Chile se llama durazno, pero nos aprovechamos de que ustedes le dicen melocotón, o en Madrid por lo menos. Y donde se iba jugando entre dos equipos, ¿no? El equipo del mono, que ya sabrán quién podría ser, con el censor y con el bufón, ¿no? El bufón era el portavoz de gobierno. Contra el equipo del senador, porque fue un senador, un ex senador el que había descubierto toda esta trama del melocotón, el periodista y el pueblo. Bueno, se va yendo de un lugar a otro y se caía ahí en ciertos lugares donde se podían leer noticias que nosotros aprovechábamos para dar noticias, ¿no? Censura previa. El mono no quiere que se develen los misterios del melocotón y necesita callar al periodista. Si usted es el censor, brinca de gozo 5 casillas. Si es el periodista, retrocede 10. Si es cualquier otro jugador del equipo popular, retrocede 5. Si es cualquier otro jugador del equipo del mono, avanza 3. Notificación. Se cabrió el mono. El periodista ha recibido del censor una notificación que limita su cobertura informativa, que era lo que estaban haciendo con nosotros. Si usted es el periodista, pierde una jugada. Si es el senador, pierde 2 jugadas. Si es el pueblo, como siempre, se ha quedado sin país. Ahí se sacaba la parte central donde estaba el tablero, se pegaba en un cartón, se recortaban las fichas que están ahí y se pegaban en moneda y la gente jugó. Ese número vendió miles de ejemplares en que la gente solamente lo compraba para jugar al melocotón. Bueno, también nos fueron a ver varias noches a las casas a jugar al melocotón, ¿no? Cada vez nos van restringiendo más, ya nos quitan todo, prácticamente no podíamos salir solamente de la parte cultural. Entonces sacamos esa portada, ¿no? Que demostraba nuestro voluntarismo inquebrantable de seguir saliendo. ¿Qué poníamos adentro? Prohibido, decreto exento, que era el decreto por el cual, un decretazo por el cual nos prohibían todo. ¿Qué poníamos? El País de las Maravillas. Poníamos Alicia en el País de las Maravillas, un capítulo de Lewis Carroll que llamábamos Los Dictados de la Reina, que ustedes se acuerdan, si lo leyeron, dice a estos que les corten la cabeza, ¿no? Entonces son los dictados de la reina. Así vamos sorteando. Cuando podemos aparecer en momentos que tenemos espacio para aparecer, denunciamos, ¿no? Este fue un número en que fue uno de los pocos números que pudo salir en que se denuncia la tortura. Así se tortura en Chile, testimonios directos, que no habían aparecido nunca.
donde están los dibujos de cómo se torturaba y testimonios directos de la gente. Detenidos desaparecidos, ¿cómo y quiénes lo hicieron desaparecer? También, exactamente eso. ¿Quiénes desaparecieron y los testimonios que había de personas que habían visto desaparecer, entre comillas, gente? Bueno, estos números también circularon muchísimo y rápidamente nos volvieron a apretar. ¿Qué manera de apretarnos? Y esto fue para todos los medios de oposición. Nos prohibieron las imágenes. Las revistas tenían que salir sin fotos, sin nada, que era una cosa absolutamente demencial, pero por orden del jefe de estado de emergencia, que era el estado de excepción que había en ese momento, ordena que no se pueda sacar fotos en ninguna revista. Aquí está la revista Causa, que era una revista hermana nuestra, Análisis. Bueno, salieron las mejores fotos del mundo, porque en el fondo las lecturas de fotos eran increíbles. Pinochet en la playa, tomando sol, bailando con unas supuestas amantes, etc., ¿no? O sea, fueron las mejores fotos que nunca hubo, ¿no? ¿De qué otra manera burlamos la censura? Cuando va el Papa a Chile, todo el mundo le hace una petición, ¿no? La Iglesia pidió que se le hiciera una petición, ¿no? Y nosotros hicimos una petición muy especial. Con el escudo papal pusimos Santo Padre, llévatelo, ¿no? Lo que la Iglesia reclamó, por supuesto. Bueno, el que reclamó hoy día está, el obispo que reclamó hoy día está exiliado por pederastia fuera de Chile. Y el Santo Padre obviamente no se lo llevó, incluso hasta se sacó una foto con él, lo que nos dio mucha rabia. Entonces nosotros se lo hicimos ver. Santo Padre, se te quedó, ¿no? Bueno, y aquí ya hay una historia que ya nos une mucho con Guillo. Ya esto es hacia el final, ya el año 87, fines del año 87. Pinochet ya Estados Unidos lo mira mal. La derecha chilena, los empresarios que lo sustentan también ya no lo quieren tanto porque Estados Unidos cambió su posición, por lo tanto ya hay que deshacerse de este señor que le sacó las castañas del fuego y lo empiezan a criticar. Bueno, él justo en ese momento se había hecho su gran mansión, la gran mansión que él esperaba poder vivir, es una mansión espectacular en la cumbre del Cerro Locurro, y en que costó, no me acuerdo exactamente claro cuánto, pero era como el 10% del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas de Chile, ¿no? Yo pasaba todas las noches por esa casa y él nunca la puede ocupar. Es el gran castigo que a Pinochet, que el propio ejército le dice, esto no te puedes ir a vivir ahí, hay que dejar esa casa vacía. Bueno, yo pasaba todas las noches por ahí cuando salía de los turnos de la revista y siempre veía un coche pequeñito, ¿no? Y yo decía, este es Pinochet que viene de incógnito, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es escribir el diario secreto de Pinochet, qué es lo que Pinochet viene a hacer aquí, ¿no? Entonces, bueno, escribí en primera persona el diario, donde él hacía sus estampillas, hacía las monedas para futuro, que iba a salir él en las monedas, todos sus planes, pero también una gran queja, ¿no? Una gran queja de que la gente que él le había salvado sus negocios y todo, lo estaba abandonando. Bueno, ahí Guillo hizo la gran portada que dio la vuelta al mundo. Justo en esos días, como para reafirmar su autoridad, había dicho, no se mueve una hoja en este país sin que yo lo ordene. Entonces, aprovechando lo del Estado soy yo, salió eso. Bueno, este número no alcanzó a circular. No sabemos cómo. Cayeron en la imprenta y lo requisaron. Y nos metieron presos, claro. Nos metieron presos a mí y al director de la revista. Y bueno, una de las cosas divertidas fue que esto se requisó, ¿no? Nadie supuestamente lo vio, y cuando yo llego a la cárcel, todos los presos están leyendo fotocopias, ¿no? Fue como la gran recompensa, ¿no? Y la revista tenía que seguir saliendo, y ahí, bueno, ya conversando con Guillo, sacamos la portada del número siguiente, que sí salió, ¿no? Sí salió. Bueno, y ahí Pinochet escribió una carta a la revista, una carta apócrifa. Este medio se prestaba a publicar mi diario secreto en exclusiva.
el que por mi expresa voluntad debería haber salido a la luz pública el jueves 20 de agosto pasado. En él, además de relatar simpáticos chascarros, yo daba cuenta de mis sueños más ocultos y mis más preciadas fantasías. Sin embargo, su publicación fue impedida por algún funcionario que actuó con excesivo celo y obviamente desconociendo mis íntimos deseos. Ahora que he sentido en carne propia la represión a la libertad de expresión, la encuentro decadente y cutre. Os pido que me disculpéis. Para paliar esta pérdida, procedo a relataros en general lo que yo allí denunciaba. Bueno, y lo que viene es un resumen de lo que ahí salía, ¿no? Y después, yendo hacia la portada, lo que Pinochet apócrifo nos dice, lo que no me gusta de todo este cuento es que me han obligado a salir en la portada enmascarado, contrariando mi voluntad histórica de dar siempre la cara. Poco he podido hacer para parecer a rostro descubierto. Dijeron que salir a faz desnuda sería delatarme al grueso público y que se deshicieran antes de mí, y quizás de alguna manera incómoda. Bueno, eso fue exactamente de lo que nos acusaron, de con este número querer asesinar la imagen de Pinochet, textual, ¿no? Esto está en los escritos oficiales, pero como eso no tenía un castigo, no podía tener un castigo muy grande, porque dentro de todo era humor, dice el Procurador General de la República que nosotros lo hicimos para pavimentar el camino al asesinato físico, y nos acusan de terroristas intelectuales y piden 8 años de cárcel como mínimo. ¿Por qué nos impiden salir? Dicen que nosotros estamos pavimentando el asesinato físico, por lo tanto, a la revista hay que hacerle un análisis psicopolítico, ¿no? Un análisis psicopolítico que nadie sabía lo que era, se lo piden a los psiquiatras, se lo piden a los, ¿te acuerdas? Se lo piden al colegio psicólogo, a los periodistas, van a la Academia de Guerra, todo esto el fiscal militar. Los realizadores de este libelo están plenamente conscientes del efecto del empleo del humor, en este caso canallesco. Esto es un informe oficial, ¿eh? Como forma de contrapropaganda, ya que es de difícil respuesta por canales oficiales, salvo la vía jurídica. La acción psicopolítica está orientada en forma sistemática y reiterativa a difundir la idea de que la persona de su excelencia, el presidente de la República, tiene las supuestas características que a continuación se indican. Desequilibrio de la personalidad, con predominio de traumas infantiles que lo conllevan a una conducta desconcertante. Falto de formación intelectual, dominado por quienes tienen personalidad más fuerte, imagen del padre. Se apodera de los méritos de otros para tomar sus determinaciones. Cuadro de neurosis, ansias de perpetuación histórica. Y lo más genial, dice que nosotros expresamos en el especial que sus colaboradores son minusválidos intelectualmente. Lo que queda plenamente comprobado con el informe psicopolítico, que lo firma Hugo Salas Vence, el brigadier general, director central nacional de informaciones. Bueno, eso es la inteligencia pinochetista. Y sacamos que también recorrió Chile, fue los mejores chistes de Milico, donde recogíamos los mejores chistes de Milico de humor gráfico de todo el mundo. Y esta fotografía que a mí me consta que a Pinochet le dolió en el alma, cuando él aparecía, cuando Allende era presidente, aparece escoltándolo a caballo, ¿no? Como un escolta más, digamos, ¿no? Ya en el plebiscito, ya Pinochet estaba absolutamente... se sabía que iba a perder, pero él lo tenía más claro que nadie, porque si no perdía, de alguna manera lo iban a anular, porque nadie quería que siguiera, no el régimen le convenía a todo el mundo, pero él como persona, ¿no? Bueno, corrió solo y salió segundo, una cosa que es bien rara, ¿no? Perdió, y fue el adiós que le dimos con la portada. Bueno, ahora les dejo a Guillo, que fue nuestro gran puntal en todo lo que fue el humor gráfico. Para comenzar, como dijo Pinochet una vez, comillas, antes de hablar quisiera decir unas palabras. Esto lo dijo en una comida con todos sus adoradores y fue una de esas muchas salidas que tuvo él cuando improvisaba. Era un gran humorista involuntario cuando improvisaba. Bueno, estas palabras son para contarles que yo fui el dibujante editorial de la revista APSI. El dibujante editorial opina de la actualidad, de lo que está ocurriendo en su sociedad, y por este hecho de ir publicando semanalmente, va creando una suerte de historia, una historia social, dicen los historiadores.
Historia social que es generalmente muy diferente a la historia oficial. Historia oficial que escriben los gobernantes, los poderosos, los vencedores. Mis primeras viñetas partieron después del golpe mismo. En ese tiempo no era un dibujante profesional, sino un estudiante de arquitectura. Y más que humor gráfico, estas fueron registros gráficos, una suerte de fotografía alternativa de lo que estaba ocurriendo en Chile y que la prensa oficial no daba cuenta. Por ejemplo, ese fue el primer dibujo que yo hice en dictadura. Yo lo fui armando esto con las fotografías que me mostraban amigos que habían fotografiado la moneda. Obviamente un plano general de la moneda no salió en esa época. Lo hice con acuarela y su distribución era muy precaria. Era a los amigos de la universidad, a los conocidos, a ciertos movimientos políticos clandestinos. Por supuesto que no lo firmaba. Y se iba pasando de mano en mano. Algunos lo fotografiaban, hacían microfilm. Y ese sistema funcionó como una suerte de reorganización de los universitarios. A través de esto se creaba una complicidad que nos mantenía con el espíritu en alto y a la vez con una cierta organización cultural. El siguiente dibujo dentro de esta misma línea del registro fotográfico más que humor fue la transformación que tuvo el estadio de fútbol más grande nuestro, que es el Estadio Nacional, y que se transformó de un campo deportivo en un campo de concentración. Cuando yo hice este dibujo no se sabía que además de estar detenido se había torturado y asesinado gente en fusilamiento en su interior. Se me ocurrió mandar una carta a la revista APSI comentando un hecho que había ocurrido en Chile, que era que la dictadura había estado de acuerdo con Estados Unidos de poner una base de la NASA en la isla de Pascua, esa isla de los Moai que tenemos en la Polinesia. Yo mandé una carta comentando, que fue esta, y que apareció en la sección cartas de la revista. Rápidamente me llamó Sergio, que en esa época nos conocíamos un poco solamente, y me dijo, oye, esta funcionó bastante bien, y ¿por qué no lo dejamos como una sección? De manera que todas las semanas siguientes yo enviaba una carta al director y que era un comentario gráfico, de un dibujo sobre algún tema que había ocurrido en la semana. En esa época todos esos dibujos fueron muy sutiles. No nos metíamos con la contingencia directa, sino que hablábamos de la paz mundial, de las guerras que ocurrían en otros países, de la no violencia, la solidaridad, temas generales, el hambre en África, y que seguía paralelo a lo que Sergio explicaba antes, que paulatinamente la revista iba metiéndose de los temas internacionales a los temas nacionales. Así estuve hasta que creé este personaje. Este personaje yo lo denominé el Reyesuelo, pero la gente lo bautizó por el Reyesito, y así se quedó. Este personaje está inspirado en el cuento que ustedes deben conocer de Hans Christian Andersen, el traje nuevo del emperador, ¿no? Ese traje que era falso, que era una impostura y que un niño descubre que es una impostura al final. Yo este cuento se lo leí a mi hija, Malena, que está aquí presente, cuando era muy chiquita en la noche, y una noche me cayó la teja, como decimos en Chile, o sea, me calzó todo. Dije, esto que estoy leyendo acá es la pompa y ceremonia con la que se viste el dictador todos los días y que tenemos que soportar en la televisión. Entonces salió este personaje. Y como dice ahí, tiene lente oscuro, una cosa que le gustaba mucho usar a Pinochet porque él quería que no vieran la intencionalidad de su mirada. Nació este personaje y fue el vehículo que tuve yo para relatar y comentar y retratar las actividades que realizaba el verdadero personaje que era Pinochet. Y así empezó a tomar fuerza esta sección. Aquí fue una vez que yo lo ilustré para
mostrar la ilegitimidad del poder. Todo en forma muy sutil. Yo después hablando con militares con los cuales he tenido la oportunidad de alternar, más o menos de mi edad o mayores, me decían que veían estos dibujos, pero a veces no sabían si era en contra o era una simpatía. Lo que me favoreció mucho. En dictadura el humor fue para mí como un instrumento para exorcizar mi miedo personal. De ahí parte todo. Hay un dicho que dice, quien canta su mal espanta. En mi caso fue quien dibuja su mal espanta. Y lo interesante fue que, fuera de infundirme valor yo mismo para soportar una dictadura como la que tuvimos, la gente se le ocurrió un fenómeno similar. Fue adquiriendo mayor protagonismo esta sección. Y posteriormente, analizando ya con expertos en comunicación, me decían de que este humor era una suerte de antídoto contra la principal arma que tiene la dictadura para funcionar psicológicamente, que es el miedo. Entonces el humor va carcomiendo el pedestal de ese miedo y lo va debilitando. Hay una sonrisa cómplice entre la gente y que va debilitando la imagen del poderoso, del dictador en este caso. Y así pude dibujar distintos tópicos, como los derechos humanos y la desinformación permanente que había sobre la violación de ellos. Esto no salía en la prensa, pero sí salía en el APSI paulatinamente cada vez más. También un tema dentro de la reflexión denuncia, que eran como estos dibujos de esa época, fueron las responsabilidades que tuvieron personas que eran civiles, que estaban por sobre el mando del torturador circunstancial. Muchos de ellos son parlamentarios actuales en Chile. La denegación sistemática de justicia también era algo que yo dibujé mucho en esa época. ¿Te acuerdas que era como un leitmotiv? Algo. Se rechazaban los recursos de amparo que ponían la familia de los detenidos permanente y sistemáticamente, en forma escandalosa. A su vez, la censura cultural adquiría ribetes absurdos, delirantes, como la prohibición de la película La última tentación de Cristo, de Pier Paolo Pasolini. Eso salió en un número comentando ese hecho. Una de las características de la dictadura nuestra, y yo creo que de toda la dictadura, fue y es su ridiculez, su extrema ridiculez. Por ejemplo, se llegó al extremo de impedir el ingreso a Chile, por tierra, en la frontera, del circo de Moscú. Lo detuvieron en la frontera, con todos sus camiones y enormes despliegue que tenía. Y por supuesto que en la semana esa la comentamos en el APSI. También en dictadura dibujábamos el comportamiento de ciertos personajes que antes de la dictadura tenían un discurso pacífico, solidario, de hermanos, y después de la dictadura se dedicaron a alabar en la dictadura misma y a justificar todo. Este es un sacerdote que teníamos en Chile, que lo tenemos, pero que era muy mediático, salía en la prensa y era un opinólogo de lo divino y de lo humano, el sacerdote Raúl Asbun, hoy imitado por unos cómicos muy buenos que hay en Chile, unos humoristas, actores. Con el tiempo la dictadura fue perdiendo el apoyo de Estados Unidos y su rechazo fue aumentando. Este fue un dibujo que salió a toda página. El dibujo era muy pequeñito y daba cuenta de un aislamiento progresivo. Ese aislamiento empezó justamente con España, con el funeral de Franco. Pinochet no halló nada mejor que hacerse el invitado y llegó de sorpresa al funeral, lo que generó, fuera de un despelote, un desorden del protocolo del funeral, me imagino, fue una visita no esperada, el repudio de todos los otros jefes de Estado que habían llegado. Entonces se supo que había estado aislado, que no le hablaba casi nadie.
Su aislamiento posteriormente llegó ya al paroxismo y a la humillación, cuando él consiguió ir como invitado de Estado a Filipinas, un país que había otro dictador, Ferdinand Marcos, ¿se acuerdan? Y consiguió esa invitación y partió con toda la pompa que él lo rodeaba, con despedidas, desfiles, banderas, discursos, a triunfar a Filipinas. Ahí ocurrió algo insólito, porque en pleno vuelo, la dictadura filipina le dice que no lo van a poder recibir. Entonces tuvo que devolverse a la altura de Fiji, de vuelta. Para legitimarse ante el mundo, crearon la Constitución de 1980. Una constitución que fue hecha entre 4 paredes. Por esa fecha llegó lo que mostraba Sergio antes, la visita de Juan Pablo II a Chile. Ocurrió un fenómeno que desde el punto de vista del humor era bien especial, que el país cayó en un estado de espiritualidad nunca visto. La gente que se sentía sometida por la dictadura pensó que iba a cambiar todo llegando el Papa. Iba a llegar la democracia, la libertad. Y la gente que era parte de la dictadura sintieron que si los visitaban no eran tan malos. Entonces, si viene el Papa, estamos a la par. En la llegada del Papa ocurrió ahí una cosa bien especial, si se fijan en la mujer que está ahí al medio. Es la primera dama dictatorial, la mujer de Pinochet. Y salió con un traje de torero que aún no nos explicamos por qué eligió ese atuendo esa vez. Era un contraste enorme, ese sombrero con lo que ocurría alrededor. En ese entonces el Papa dijo una frase que fue el leitmotiv de toda esa gira. El amor es más fuerte. La dijo en el Estadio Nacional. Esa frase la utilizamos inmediatamente para conectarla a la realidad de la dictadura. Mientras habían liturgias por todo Chile y una espiritualidad desbordante, circulaban todas estas caravanas permanentemente impidiendo de que la gente que creía que con el Papa llegaba a la libertad se expresara. Y para mí, personalmente, se produjo uno de los momentos más logrados del humor nacional. El Papa, envalentonado por la cantidad de fans que habían, juntó en el Estadio Nacional unos 80.000 jóvenes católicos seleccionados de las distintas parroquias, escuelas, en fin. Y se le ocurrió la mala idea de hacer unas preguntas que tuvieron una respuesta final fatal. Él decía, ¿verdad que queréis rechazar el hígado de la codicia y el consumismo? Todo esto es textual. Sí, gritaban las 80.000 voces. ¿Verdad que queréis rechazar el hígado del poder? Sí. ¿Verdad que queréis rechazar el hígado del sexo y el placer? No, gritaron todos. Esa dio la vuelta al mundo, esa imagen. Por supuesto que en Chile fue censurada inmediatamente. No hubo repetición, ni repetición de la jugada, nada. A los curas organizadores del acto les costó no ser obispos nunca más. Pero para mí fue lo máximo. Bueno, así llegamos a nuestro Luis XIV, que hablaba Sergio. Yo nunca supe por qué no fui detenido, porque el dibujo es lo que mostraban como prueba de la maldad del ábside y la infamia contra el presidente de la República. Ahora, conversando con Sergio, organizándonos, supe que porque él dijo que me había mandado a hacer este dibujo. Fue una mentira buena que me libró de eso. Bueno, posteriormente, en el aniversario, unos 3 años después de esa detención, que en el ábside lo recordábamos porque fue muy especial, yo hice este dibujo. La verdad que lo hice, pero nunca supe si salió o no, si lo usamos o no. Dentro de las varias medidas que se implementaban en la dictadura fue el desmantelamiento, de todo lo que fuera beneficios públicos en salud, educación, cosa que espero que no pase acá con el apretada de cinturón que tienen.
En cuanto a la salud, yo hice este dibujo. Y este dibujo fue muy reproducido en todas partes. Incluso les gustó a los militares. La temática del dibujo editorial, a medida que se iba organizando, una oposición más estructurada se fue trasladando este dibujo ya de denuncia y de crítica a un dibujo más autocrítico y formando parte de un movimiento social que se venía en pos de una libertad, en pos de la democracia. En el fondo me fui transformando en un militante del movimiento social. Y empecé a hacer autocríticas y críticas. Este tiene que ver con las múltiples razones de que no se formaba un movimiento único y cada uno tenía un pero para seguir con su parcela propia. Este dibujo trajo cola porque protestaron los dirigentes de los partidos de la oposición en esa época. O sea, no solo protestaba la dictadura, aquí protestaban todos los que se sintieran interpelados. Bueno, el plebiscito se venía, pero no suscitaba una unanimidad. Era muy cómico porque había una cantidad de formas de decir que no, pero nos sacan esto, no, pero... Que yo hice este dibujo en que hay una serie de no pero, no sí, no siempre y cuando, para llegar a un no común. En ese entonces la lentitud para lograr acuerdos de la cúpula política frente al sentir de la gente era muy exasperante. Y seguíamos con los dibujos de crítica y de autocrítica. Inentendiblemente también los trabajadores persistían en diferencias, que no lo hacían funcionar como un solo bloque. En ese entonces son asesinados dirigentes que fomentaban esa unidad. Hasta que finalmente la gran mayoría se decidió a votar no. Este dibujo es uno que yo hice para una franja televisiva que se permitió a la gente que votaba no, tanto como a los del sí, y fue animado. El huevito estaba cerrado, se trizaba y salía el pollito, y entonaba una música que era similar al grito de toda la oposición, que era iba a caer, lo hacía el pollito con una melodía. Hasta que llegó el triunfo del no. Este fue uno de los dibujos previos, cuando ya se sabía que se podía vencer en las urnas. Y el otro que salió paralelamente al del resumidero que mostraba Sergio. Y que también fue una frase que funcionó por varios lados, incluso el Fortín Mapocho lo sacó, el gato Gamboa, ¿te acuerdas? Entonces, a todos se le ocurrió al mismo tiempo, parece. Bueno, finalmente, todo el periodo de la dictadura hice una selección y se plasmó en este libro que lleva en varias ediciones, que la institucionalidad impuesta por la dictadura persiste hoy día, la influencia persiste. Y eso explica el movimiento social de los estudiantes en el 2011. Y tenemos una educación gestada en la dictadura de Pinochet, un sistema de salud gestado, una previsión, un sistema electoral. Por lo tanto, queda mucho que hacer. Va a persistir el trabajo del humor editorial, porque a final de cuentas, yo a esta altura, después de dibujar tantos dibujos editoriales, me he dado cuenta que este dibujo contribuye, tanto en tiempos difíciles como no difíciles, a hermanar a la gente en una sonrisa cómplice frente a los que abusan contra ellos. Yo estoy convencido que el humor editorial puede contribuir a hacer las sociedades mejores, participando de ellas, porque al final el acto de humor es un acto de amor para mí. Muchas gracias. Eso es todo. Bueno, muchas gracias a los dos. A mí la verdad es que me ha parecido muy interesante. Estoy muy de acuerdo con el tema este de que habéis dicho los dos, ¿no? Que el humor, según cómo,
puede llegar a ser más subversivo, ¿no?, que otra forma de rebelión, porque un dictador a lo mejor prefiere ser odiado que ridiculizado, ¿no? Los dos habéis comentado que, a pesar de que Chile afortunadamente ya no vive en dictadura, persisten de todas maneras algunas formas del pasado. ¿Creéis que todavía no se puede decir todo lo que se querría decir, incluso humorísticamente, en Chile? Sí, así es. El humor editorial, que es el ámbito mío, yo diría que no existe en cuanto a un humor libre en la prensa oficial. Solamente en revistas de menor circulación y en un círculo muy especial, juvenil. Pero los grandes diarios no tocan los temas fundamentales, digamos. La movilización estudiantil fue ignorada por los dibujantes de los dos más grandes diarios. De hecho, nunca más se pudo, o sea, todas estas revistas que tenían una gran circulación, que se vendían muchísimo, todas empezaron a morir poco a poco. En 5 años murieron todas, ¿no? No hubo ninguna ayuda de los gobiernos democráticos. La cooperación internacional, que era la que nos ayudaba a financiar esto, porque era imposible de otra manera, porque nadie ponía publicidad, y todos sabemos que es clave la publicidad, no dieron un tiempo de espacio para que se pudiera consolidar una cierta publicidad y los mismos... y hubo un pacto de silencio, yo creo, ¿no?, que recién ahora se está empezando a romper por distintas brechas que se van abriendo. Pero o sea, la dictadura no persiste como un régimen, ¿no?, pero sí sus secuelas están ahí, claramente. Yo una pregunta que también me hago, no sé cómo se pudo dibujar todo lo que dibujé. En el caso mío han habido muchas discusiones y mesas redondas para hablar del humor, y lo más cómico que decían algunos era porque no se entendían mis dibujos, las esferas que lo podían reprimir. No me explico yo la libertad que había en ciertos momentos de hacer cosas, como también arbitrariamente se censuraban cosas menores, como el dibujo que viste en el número especial de APSI. No sé si quieres agregar. Sí, yo creo que responde en parte esa pregunta la diferencia de época, ¿no? Todavía hasta en la última etapa del franquismo y la etapa más represiva del franquismo, prácticamente no existe la comunidad internacional como la conocemos ahora, que a Pinochet ya sí le toca el comienzo. O sea, la portada de Guillo da la vuelta al mundo en minutos, ¿no? El especial nuestro se fotocopia y está en todas partes, a pesar de que lo habían requisado. Bueno, no soy experto en la situación española, pero me parece que la parte más terrible, sin quitarle que fue terrible también la última parte, yo me acuerdo que se fusiló gente hasta el último momento, no existía la comunidad internacional, todo quedaba o sea, era muy difícil que esto saliera hacia afuera, y cuando salía era ya tarde, ¿no? Hubo una negociación en el traspaso del poder, y esa negociación significó establecer un país en que no hubiera ni vencedores ni vencidos. Y de ahí se deduce todo. Todo lo que permitiera una cierta revisión de lo que había ocurrido fue sistemáticamente apartado, alejados, y sin lugar para expresarse. Te lo digo en tanto culturalmente, periodísticamente, como económicamente. O sea, hay un decreto negociado de que no se puede investigar la adquisición de las empresas públicas por privados. Privados que fueron ministros de Pinochet y simpatizantes, ¿te fijas? A mi només em queda donar les gràcies, daros las gracias tanto a Sergio como a Guillo. Os habéis desplazado muchos kilómetros, Guillo un poco más, pero bueno, lo tuyo también tiene mérito. Muchas gracias por habernos dado toda esta información, habernos aportado un poco de luz de cómo era trabajar con Pinochet, contra Pinochet en este caso, y sobre todo cómo era hacer humor en esos tiempos difíciles que vivió Chile del 73 hasta el 90, más o menos. No? A vosaltres també moltes gràcies per haver vingut.